Bienvenidos al ciclo de conferencias de Geoquímica y Ambiente en honor a la doctora Liliana López. Mi nombre es Carlos Vélez y junto a Armando seremos sus anfitriones durante esta conferencia. Este evento ha sido organizado por miembros de la APG UCB Student Chapter, APG Young Professional Venezuela, miembros del Instituto de Ciencias de la Tierra y la Asociación de Geoquímicos de la Facultad de Ciencias en la UCB. Tienen el honor de realizarle a la profesora Liliana este homenaje por su extensa y gran labor como profesional de la geociencia en nuestro país, resaltando su ánimo y esperanza a seguir transmitiendo su conocimiento a las generaciones futuras. En la jornada de hoy tendremos la conferencia de Yacimientos Minerales de Vanadio, caso Puyango, en Ecuador, dictada por el magíster John Manrique. En su experiencia laboral, él se ha desempeñado como licenciado en Geoquímica, maestría en Geoquímica, docente en el Instituto de Ciencias de la Tierra en la UCB por 5 años, coordinador de proyectos de investigación en la Universidad Simón Bolívar por 3 años, ha coordinado proyectos del Organismo Internacional de Energía Atómica, actual docente, investigador del Departamento de Geología, Minas e Ingeniería Civil en la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Antes de comenzar con la conferencia, le recordamos apagar sus micrófonos y cámaras. La ronda de preguntas y respuestas se realizará al final de la ponencia y pueden participar mediante el chat o levantando la mano para intervenir mediante el micrófono. Esperemos que disfruten la conferencia. Ahora cedemos la palabra a nuestro invitado. Cuando esté listo, profesor. Gracias, muchachos. Voy a compartir la pantalla. Segundito. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento. ¿Sí? Espero que estén viendo aquí la pantalla ya. Por permitirme dar esta conferencia. Bueno, solo hacer una aclaratoria. Los 3 años dirigiendo proyectos no fue en la Universidad Simón Bolívar, sino acá en la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. ¿Sí? Y bueno, un poco felicitar de nuevo a la profesora Liliana López, ¿sí? Que nos ha dado clase en muchísimas generaciones de geoquímicos venezolanos. Y bueno, me recuerdo que la profesora fue madrina de grado de mi promoción. Me acuerdo con unos gratos recuerdos, junto con el profesor Carlos Barrios, que fue el padrino de esa promoción. Carlitos, conocido por todos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de este caso de estudio, que es un depósito mineral de vanadio y tiene otros metales de interés económico, situado en un sitio que se llama Puyango, aquí en Ecuador. Si bien está situado en un área protegida, porque si ustedes googlean, buscan en internet, esta zona es muy famosa, es como un sitio geoturístico porque existe un bosque petrificado, ¿no? Un bosque petrificado que es muy famoso a nivel mundial, vienen turistas extranjeros inclusive, entonces esta zona está protegida, pero bueno, es muy importante desde el punto de vista científico estudiar cómo se formó este yacimiento. Entonces un poco voy a mencionar, para entrar en contexto, cuáles son los tipos de yacimientos minerales de vanadio, que quizás es un elemento químico que no es muy conocido, ¿sí? Para la cámara un momento, no es muy conocido, pero que según el uso que se le está dando y en las siguientes quizás décadas, es muy probable que la demanda de este metal aumente, ¿no? Vamos a ver el contenido de la exposición. Una breve introducción acerca de unos metales que son muy demandados en la industria y los usos principales que tiene el vanadio. Y luego, bueno, ya entramos en nuestro contexto, que es la geoquímica del vanadio, para entender entonces cómo se forman los principales depósitos. Y vamos a hablar acerca de lo que he estado investigando junto con mis colegas desde hace unos 3 años acá en Ecuador, que es este depósito mineral de Puyango, que contiene cantidades comercializables de vanadio, pero también otros metales como el uranio, que de hecho por eso empezamos a estudiar el depósito por ser uranífero,
zinc y vamos a tener algunos resultados preliminares sobre otros metales que también son de interés económico. Finalmente, hablaremos acerca de unas consideraciones finales. Bueno, aparte de mencionar de que hemos estado estudiando con los estudiantes de Ingeniería en Geología y Minas de la titulación, también ya parte de algunos de los resultados y los que hagamos de acá en algunos años formará parte de mi tesis doctoral. Entonces vamos a hablar acerca de los metales verdes y no porque el color de estos metales, digamos, estos elementos químicos en estado metálico sean verdes precisamente, sino que verdes entre comillas porque son utilizados hoy en día en todo lo que tiene que ver con las energías limpias, ¿no? Desde la fabricación de baterías, ¿bien? Vehículos eléctricos, tanto híbridos como netamente digamos, eléctricos, como ciertas partes de todos estos materiales que se utilizan para energías renovables. Y los combustibles, digamos, en la eficiencia, aumenta la eficiencia, algunos de estos metales, la eficiencia de los combustibles, por ejemplo, de las aeronaves. Algunas personas que son antimineras, un comentario, no tienen claro que ciertas partes de, por ejemplo, las turbinas generadoras de electricidad, turbinas aerogeneradoras, utilizan metales de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, la Unión Europea da a conocer una lista de los llamados metales críticos, materiales críticos, mejor dicho, dentro de los cuales, por ejemplo, conseguimos estos metales. El cobre, el cobalto, ¿no? El litio, los elementos de las tierras raras y el vanadio. Podemos incluir ahí en los materiales críticos a un mineral que no es metálico como el grafito. Entonces, todos estos elementos son grandes, digamos, la demanda ha aumentado debido al uso en las energías renovables. Si bien ahí existe toda una economía circular, es decir, el reciclado, reutilizado de estos metales, eso no satisface la demanda. Bien. Entonces la minería sigue siendo importante y de hecho en el contexto geopolítico, por ejemplo, elementos de las tierras raras o el litio, ¿sí? Juegan un papel fundamental hoy en la geopolítica de los recursos naturales. Ahora bien, el vanadio es utilizado principalmente en aleaciones, en la industria del acero, por ejemplo, para aliviar el acero. También se utiliza vanadio en la fabricación de catalizadores para aumentar la eficiencia de los combustibles de las aeronaves. Y recientemente, bueno, en los últimos años, se ha estado desarrollando una tecnología de fabricación de baterías de flujo redox, ¿sí? Reducción-oxidación, en el que emplean el vanadio. ¿Sí? Estas baterías aprovechan las propiedades químicas del vanadio, sus diferentes estados de oxidación, ¿sí? Y en solución se fabrican estas baterías de gran rendimiento que pueden alcanzar, digamos, almacenaje de energía eléctrica por muchísimo más tiempo que las baterías convencionales que se tienen hoy en día. Entonces, digamos que el vanadio es previsible que aumente, digamos, la búsqueda, la exploración de yacimientos que contengan vanadio y, por supuesto, la reutilización, ¿no? A partir de materiales ya, por ejemplo, los mismos catalizadores gastados. Para que tengamos una idea cómo ha aumentado el precio del vanadio, en este caso uno de los productos comercializables, que es el pentóxido de vanadio, ¿sí? Bueno, estamos hablando de, para el 2019, de unos $15 por libra, aproximadamente unos poco más de $30 por kilogramo. Otro de los productos que se comercializan pueden ser el vanato de amonio o el ferrovanadio, ¿sí? Son ya compuestos que van a las industrias. Aquí observamos para el año 2000, creo que es 2017, disculpe, los mayores productores de vanadio a nivel mundial es China, le sigue Rusia y Sudáfrica. Bien. En el contexto latinoamericano, Brasil es uno de los mayores productores de vanadio. Bien. Ahora, bueno, vamos a hablar acerca de lo que nos compete a nosotros, que es la geoquímica del vanadio, y con esto poder entender cómo es que, digamos, posiblemente se formó el depósito de Puyango. Para empezar, hay que mencionar que el vanadio es un metal de transición, de la primera serie de transición, ¿sí? Está ubicado acá, en la tabla periódica, y desde el punto de vista geoquímico es clasificado como litófilo. Bien, con tendencia siderófila. En algunos autores señalan diferente, siderófilo con tendencia litófila. Es decir, que el vanadio va a estar asociado, por ejemplo, a los óxidos durante la cristalización magmática. En esas primeras etapas de cristalización magmática, el vanadio se asocia con el hierro en óxidos como magnetita, hematita. Por lo tanto, vamos a ver en otra diapositiva, la concentración de vanadio va a ir disminuyendo a medida que se va diferenciando el magma, por ejemplo. Bueno, en la naturaleza el vanadio tiene tres estados de oxidación principalmente, vanadio más 3, más 4 y más 5. Y esto es fundamental para entender la movilidad, sobre todo en el ambiente superficial, ¿sí?
cómo es que el vanadio se moviliza a partir de la meteorización, ¿sí? Es transportado, y dependiendo de las condiciones físico-químicas, EH, pH, vamos a conseguir los diferentes minerales de vanadio y, por ende, los depósitos ya secundarios. El vanadio tiene dos isótopos estables, que es el vanadio 50 y el vanadio 51, por lo tanto no tiene isótopos radiactivos, como algunos piensan. Dentro de los minerales comunes de vanadio, que quizás uno no se familiarice tanto con estos nombres, aquí solo coloco alguna lista de estos minerales. Muchos de ellos, por ejemplo, son vanadatos, por ejemplo, uranilo, ya se forman en ambientes superficiales. Otros son hidróxidos, en este caso la montroseíta sería el equivalente de una goetita vanadífera, ¿sí? Y la cursonita, que sería la magnetita vanadífera, ¿sí? Formada en los yacimientos ortomagmáticos. Otro mineral que fue de los primeros explotados para el vanadio es la patronita, fue explotada en Perú a finales del siglo XIX. Si mencionamos que el vanadio tiene varios estados de oxidación, esa movilidad del vanadio en el ambiente, sobre todo exógeno, superficial, está controlado por las variables de pH y pH. Entonces aquí en este diagrama, ¿sí? Podemos ver las diferentes especies de vanadio dependiendo de las condiciones de pH y pH, ¿sí? Y sobre el diagrama vemos tres minerales con distintos estados de oxidación del vanadio. Primero la montroseíta, que es una arcilla o una mica, podemos decir, con vanadio, el vanadio +3, que reemplaza el aluminio +3 en la estructura cristalina. Luego tenemos este otro mineral con vanadio +4. Y finalmente carnotita, que es el vanadato de uranilo y potasio, ¿sí? Con vanadio +5. También desde el punto de vista geoquímico, el vanadio puede formar complejos organometálicos. Aquí vemos en la imagen la estructura de las muy famosas conocidas porfirinas. En este caso, el lado izquierdo, las porfirinas vanadíferas, y en el lado derecho, las porfirinas de níquel, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el depósito de Puyango. Vamos a ver entonces, según las primeras evidencias que tenemos por roca total, ¿sí? Los trabajos que estamos realizando, que al parecer el vanadio pudiese estar en esta forma, ¿sí? De compuestos organometálicos naturales. Entonces hace rato les mencioné que el vanadio en las rocas ígneas, su concentración va a disminuir a medida que el magma se va diferenciando, ya que él se va alojando en los óxidos principales de hierro, como la magnetita y la hematita. Aquí vemos una serie de elementos calcófilos y algunos siderófilos, y que tienen en este caso tendencia litófila, como el vanadio, el cromo, ¿sí? Y tienen un comportamiento similar, perdón. Su concentración es mayor, entonces en rocas máficas disminuye en las rocas intermedias, y luego en las rocas félsicas la concentración es aún menor. En la siguiente tabla podemos observar valores promedios, ¿sí? De abundancia del vanadio en diferentes reservorios geológicos. El CLAR de concentración, por ejemplo, es 135 partes por millón. Observamos las diferentes concentraciones en rocas ígneas, ¿sí? Lo que acabo de explicarles. Y en el contexto de las rocas geológicas, quizás las lutitas son las que pueden tener concentraciones mayores de vanadio en promedio, muchas veces asociado a las arcillas, como vanadio +3. Sin embargo, lutitas, por ejemplo, negras, black shales, pueden tener concentraciones mucho más elevadas de vanadio. Bien. En este diagrama podemos observar una especie del ciclo geoquímico del vanadio, con sus tres estados de oxidación, ¿sí? Y las diferentes concentraciones en distintos medios, suelos, ríos, agua de mar, ¿no? Y inclusive en diferentes capas de la Tierra, desde el núcleo hasta la corteza. En este otro, por acá que no veo. Okay. Este otro diagrama es muy importante porque permite de algún modo entender qué es lo que sucede en una cuenca marina, por ejemplo, ¿sí? Bueno, tenemos cierta cantidad de vanadio que llega en solución, otro porcentaje, ¿sí? Es absorbido por partículas, esas coloides, arcillas, etcétera, ¿sí? Y en las especies de vanadio que se encuentran en solución, en la columna de agua, en el ambiente óxico, son especies de vanadatos, ¿sí? Sin embargo, si en la columna de sedimentación, esa columna de agua, se producen ambientes ya anóxicos, entonces el vanadio empieza a reducirse, forma de vanadio +4, y puede acomplejarse junto con la materia orgánica, entonces formando las famosas porfirinas. Bien, y otras especies. Si las condiciones son eusínicas, es decir, tenemos presencia de sulfuro de hidrógeno, entonces el vanadio se reducirá aún más a vanadio +3, ¿sí?
formando también compuestos orgánicos y vanadio 3 asociado a las arcillas. Bien. Finalmente, durante la diagénesis, bueno, se puede perder vanadio si la roca, digamos que produce hidrocarburos y estos migran, se puede perder vanadio con la migración del crudo y va quedando un residuo tanto en el querógeno como, digamos, las arcillas que puede tener también vanadio, ¿no? Finalmente, si ya entramos en el campo del metamorfismo, bueno, pudiesen ahora transformarse esas arcillas en micas ricas en vanadio. Esto es importante porque lo que sucedió en Puyango, pudiésemos estar hablando de un proceso similar a lo que les acabo de explicar, ¿sí? En el cual quizás no se alcanzó, bueno, en algunas partes de la cuenca puede haber ya metamorfismo, pero por las evidencias que tenemos, es probable que el vanadio esté, digamos, haya llegado a estas temperaturas, ¿no? De agénesis temprana. Aquí otro ejemplo, otro gráfico acerca del ciclo del vanadio. Entonces la meteorización de minerales que contienen al vanadio en presencia de oxígeno, entonces el vanadio se oxida, ¿sí? Y luego puede ser absorbido por microorganismos, ¿sí? Es reducido y formando complejos de especies minerales de vanadio 3 o vanadio 4. Ahora, hablando en el contexto de los depósitos minerales, recordando un poco el curso de yacimientos minerales, principalmente el vanadio va a formar dos tipos de yacimientos, los de origen magmático, quizás son los más conocidos, y luego los sedimentarios. Dentro de los magmáticos están las famosas intrusiones máficas, o como el complejo Bushveld, donde tenemos capas estratificadas con magnetita vanadífera y titanífera, y por otro lado podemos tener rocas alcalinas, donde el vanadio está asociado con otros elementos incompatibles como el niobio. En el contexto sedimentario, basado en la geoquímica que acabo de explicarles, el vanadio puede formar yacimientos, ya sean, digamos, primarios, digamos que el vanadio sea recuperado como producto principal o como subproducto o coproducto de otros metales. Por ejemplo, en yacimientos superficiales de uranio, en las calcretas, donde se forma la carnotita y otro grupo de minerales vanadatos de uranilo, de calcio y potasio, por ejemplo. También existen bauxitas vanadíferas con ese hidróxido de oxidróxido de vanadio. Y en otros yacimientos donde se fueron explotados por primera vez también el vanadio, que son los yacimientos de uranio en areniscas, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos existen yacimientos, o en Argentina existen este tipo de yacimientos donde el uranio es precipitado por ese cambio de reducción, al igual que el vanadio. También tenemos las famosas costras de hierro y vanadio, también podemos incluir ahí los nódulos de hierro y manganeso sobre la corteza oceánica. Yacimientos argílicos, donde el vanadio puede estar en arcillas o también, digamos, asociado al vanadio a la materia orgánica. En algunos yacimientos minerales no convencionales de lutitas negras, black shales, se consiguen vanadio y otros metales redox sensibles en gran concentración. Y pueden haber también fosforitas enriquecidas con vanadio. Dato curioso, según DIL, en 2010, 125 millones de toneladas de crudo de Venezuela contienen aproximadamente 25.000 toneladas de vanadio. Esto me hace recordar las montañas de coque que existen o existían, ustedes me dirán, en el complejo criogénico de Josa en el estado Anzoátegui. Entonces tenemos ahí una fuente secundaria de vanadio muy valiosa. Un poco para recordar en el complejo Bushveld, que sería un yacimiento muy rico en distintos metales, cromo, hierro, titanio, vanadio, níquel, bien. Entonces se forman esas capas, ¿sí? Esas capas como especie de estratos, de hecho se le llaman complejos ígneos estratificados, donde el vanadio se aloja en la magnetita, ¿sí? Entonces se forma una magnetita vanadífera. Entonces este es uno de los principales tipos de yacimientos de vanadio. Aquí solo les traigo para, digamos, mencionarles cómo es el proceso de formación, por ejemplo, los yacimientos de uranio y vanadio en areniscas. En este caso el modelo, el subtipo es Roll-Front, ¿sí? Pero existen otros, digamos, tipo tabulares, donde digamos que el proceso de formación es el mismo. Tenemos rocas fuentes, en este caso de uranio, y bueno, que serían más en rocas félticas, y por otro lado debe haber rocas fuentes de vanadio. Estos elementos son meteorizados en el ambiente oxidante, ellos son solubles en agua, forman especies solubles en agua, y las aguas superficiales luego se infiltran, ¿sí? En las cuencas sedimentarias, principalmente en las areniscas, y cuando esas aguas subterráneas consiguen o cambia el ambiente a reductor, ¿sí? Se forma, precipitan los distintos minerales, con uranio, vanadio, inclusive otros metales, molibdeno, por ejemplo. Hay yacimientos en Argentina que son uranio en arenisca con molibdeno, por ejemplo. Bien.
Parecido a esto, pero ya un poco en la superficie se pueden formar las famosas calcretas. Y ahí, bueno, las condiciones son distintas, un poco las condiciones de pH y H, y entonces se forman ahí, son vanadatos de uranilo. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del contexto geológico, geodinámico, un poco brevemente, ¿no? Tuve que aprender y sigo aprendiendo sobre la geología del Ecuador, que es bastante compleja. El depósito de Puyango se encuentra en la cuenca sedimentaria llamada Alamor-Lancones, de edad cretácica, ¿sí? En esta parte. Y en el lado oeste de la cuenca aflora el famoso bloque de Amotape-Tahuín, que es quizás el basamento proterozoico. Bien. Y del lado oeste de la cuenca aflora el arco volcánico de Celica. Entonces, tenemos una cuenca marino marginal con esta característica geológica. Los primeros trabajos que dirigí acá en Ecuador, una vez que el depósito, bueno, me habían contado, por supuesto este depósito no lo descubrimos nosotros, fue descubierto por la extinta Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica entre los años 70 y 80, recordando un poco el contexto geopolítico. En esos años los Estados Unidos promovían la exploración de uranio, así como la Unión Soviética en plena Guerra Fría, y se descubrieron varios yacimientos de uranio en Latinoamérica. De hecho, en nuestro caso en Venezuela, también existió un equivalente de la Comisión de Energía Atómica, en la cual, por cierto, trabajó el profesor Pascuali, ¿sí? Y luego trabajó el profesor Sifonte, colaborando desde la universidad, y algunos de nuestros profesores fueron tesistas de ellos. Se descubrió, por ejemplo, el depósito de Navay, ¿sí? Mediante espectrometría gamma autotransportada. De esa misma manera se descubrió Puyango. Se descubrió por la radiactividad. Entonces, cuando yo llegué acá, mis colegas, los geólogos, me decían, John, sí, existe acá unas calizas negras que tienen uranio. Y bueno, empezamos a estudiar acerca de este depósito. Y lo primero que hicimos fue un estudio de prospección geoquímica en las microcuencas Guineo y Chirimoyo, ¿sí? Y dos estudiantes se dieron a la tarea de tomar sedimentos fluviales. No se tomaron concentrados de minerales pesados porque era bastante difícil, pero la información que obtuvimos, lo voy a mostrar a continuación, fue de bastante importancia. Ellos tomaron muestras de sedimentos y de rocas, ¿sí? Y vamos a ver claramente la geoquímica, cómo nos va señalando hacia dónde está la zona mineralizada. Entonces, a continuación les muestro mapas geoquímicos que se realizaron con sedimentos fluviales. Bien. Y vemos el lado izquierdo la concentración de calcio, ¿sí? Entonces, los valores anómalos, por decirlo así, incluso fíjense que estamos viendo calcio, que se asocia a minerales livianos más bien, está en esta parte de la quebrada Chirimoyo, ¿sí? Casi a la desembocadura hacia el río Puyango. Y para que tengamos en contexto, lo que estoy señalando aquí, la sota en esta parte es donde afloran las rocas que están mineralizadas. Si vemos en el caso del fósforo, también ocurren, digamos, los valores quizás anómalos o subanómalos, se encuentran ya hasta la desembocadura de la quebrada Chirimoyo, ¿sí? Digamos que está drenando toda esta área de la sota. En el caso del vanadio también nos da información, o digamos, es de utilidad porque también se asocian los valores más altos a esta parte de la microcuenca. En el caso del uranio, bueno, tenemos estos valores aquí incluso más altos al sur de la cuenca. Bien, y si bien, digamos, no hemos podido hacer más exploración solo hacia el sur de esta zona, quizás aquí la influencia de rocas volcánicas que tengamos en esta zona puede estar dándonos valores anómalos de cada uranio. De hecho, hay una tesis que estoy dirigiendo en este momento, está en una zona al sur, en un sector que se llama el derrumbo, y se encuentran ya incluso brechas de origen hidrotermal que están mineralizadas con uranio. Si vemos el mapa geoquímico de zinc, los valores anómalos están justamente, me devuelvo para acá, donde también nos dan los valores de vanadio. Entonces ya observamos una asociación geoquímica de vanadio con zinc, ¿sí? En la otra quebrada, y otra quebrada más pequeña, que es la Guineo, los valores igual de valores altos de calcio están ahora aflorando acá, digamos, nos están dando los resultados, evidenciando que las rocas mineralizadas están aquí en el sector del medio, que es la sota. Lo mismo ocurre con el fósforo, ¿sí? Los valores más altos se encuentran en esa zona. Cuando vemos los mapas geoquímicos de vanadio y uranio, también nos indican que de esta zona se están drenando, digamos, estos elementos químicos. Y luego entonces nosotros decidimos estudiar esta parte acá de la sota, que es donde están las rocas justamente mineralizadas. El zinc, fíjense, el mismo comportamiento que el vanadio, ¿sí?
Observamos acá, los valores están en los mismos sitios. Bueno, vamos a ver entonces cómo es Puyango, que esto me hace recordar a Venezuela porque el clima es caliente. Y esta zona, bueno, esto es una fotografía desde el parque como tal, y aquí toda esta montaña digamos, parte del depósito, entonces en época de lluvia. En la parte alta de acá, está aquí el colega Galo Guamán, en época seca, ¿sí? De sequía. Justamente, curiosamente, y hay que seguir estudiando, aquí siembran maíz justamente encima de las rocas, ¿sí? Bueno, el suelo, por supuesto. Y en esa parte es donde tenemos mayores datos o valores de radiactividad. Entonces, es importante porque ya aquí en el contexto ambiental podemos tener un problema. En la parte de arriba es difícil conseguir afloramientos de roca. Casi siempre digamos, conseguimos el suelo y ciertos afloramientos. También, bueno, el mismo hecho de que sean calizas, ¿sí? Se me olvidó mencionarles, pero el depósito pertenece a la formación Puyango, en la cual son calizas, está compuesto de calizas bituminosas, calizas negras, lutitas negras calcáreas, ¿sí? Entonces, la misma litología también va condicionando que existan o no afloramientos. Este afloramiento es en la quebrada Chirimoyo, donde se observa, bueno, una fotografía que para los geólogos es bastante interesante, que hay una zona de un pliegue con una falla, ¿sí? Y aquí hay zonas, digamos, anómalas que hemos detectado con el equipo de radiactividad y ya hemos tomado muestras de estas capas de roca. Aquí usamos el equipo de espectrometría gamma portátil, a quien agradecemos al doctor José Barbosa, el rector de la universidad, que aprobó la adquisición de este equipo junto con el ICP óptico hace ya unos 3 años. Bueno, usando este equipo nos damos cuenta, bueno, que los valores de reactividad que aumentan, ¿sí? Aquí incluso no sé si logran ver, ya esto es en la parte alta donde está el maizal, nos dan valores de 100 ppm de uranio, ¿sí? Y esto sería una muestra, una de las primeras muestras que tomamos de roca. Cuando hicimos los análisis químicos mediante fluorescencia de rayos X portátil e ICP óptico, obtenemos que las muestras ahí de Puyango, las mayores concentraciones corresponden al calcio, los elementos mayoritarios. Algunas muestras tienen elevado sílice porque tomamos justamente de otra formación que está en contacto, quizás contacto tectónico, con la formación Puyango, donde hay lodolitas y, digamos, lutitas, areniscas, ¿no? Cuando hacemos un diagrama de dispersión, tenemos un diagrama de dispersión calcio versus sílice, podemos observar las distintas, digamos, poblaciones litológicas, ¿no? Por un lado tenemos las calizas negras, ¿sí? Elevada concentración de calcio, bien, incluso, bueno, algunas tienen vetillas, etcétera, de calcita, y en otras poblaciones corresponden a lutitas, que no son lutitas negras, son de otra formación, limolitas y areniscas. En este caso, con otros datos ya, una vez muestreado las rocas, esto es un talud, como vieron en la foto, con una pendiente muy alta, y en la parte superior a veces los afloramientos son bastante difíciles de conseguir. Bien, bueno, realizamos muestreo geoquímico de rocas y análisis químico. Aquí observamos un mapa geoquímico de vanadio, ¿sí? Entonces los valores más altos están aquí, en una muestra que tomamos en el talud, ¿sí? En la carretera antigua aquí, de la vía de Puyango al Amor, ¿sí? En el caso del uranio nos dan los valores anómalos en la parte alta donde está justamente el maizal. Y el zinc vuelve otra vez a asociarse justamente en la zona donde están los valores anómalos de zinc con los valores anómalos de vanadio. Entonces ya vamos a tener un comportamiento geoquímico similar del vanadio con el zinc, ¿sí? También en esa zona entonces hemos estado haciendo estudios de espectrometría gamma portátil con este equipo, bien, y realizamos algunos mapas, digamos, de espectrometría gamma. Fíjense, en este mapa vamos a observar la concentración de uranio. ¿Por qué dice aquí EU? Bueno, en realidad el equipo de espectrometría gamma no está midiendo directamente el uranio, ¿sí? El uranio es un elemento radiactivo, ¿sí? El uranio 238, el isótopo más abundante, decae en una serie, ¿sí? De elementos que ayer Gibran, por cierto, mostró algunos de ellos, el doctor Gibran. Y el uranio como tal, el 238, no es un gamma emisor. Él decae por alfa, digamos. El proceso de decaimiento es alfa. Entonces, en la cadena de desintegración, algunos de los isótopos hijas, como lo llaman los físicos nucleares,
son gagma emisores. El de mayor intensidad es el bismuto 214. Entonces, en realidad lo que el equipo está midiendo es el bismuto 214. Entonces, por eso nosotros debemos mencionar o colocar, digamos, hablar de EU, es decir, equivalentes de uranio. ¿Sí? Porque no estamos midiendo directamente el uranio. Justamente, bueno, en el caso de Puyango, aquí cuando hicimos las mediciones, los valores equivalentes de uranio están más altos justamente donde dan los valores de uranio medidos por un método químico. ¿Sí? En el caso del torio, los valores más altos nos tenemos aquí en la quebrada Chirimoyo, ¿sí? Y a lo largo aquí hay un camino que accede hacia la parte alta, pero estos valores de torio, que pueden pasar de 21 ppm, equivalentes de torio, se encuentran no en las calizas de Puyango, sino en otras litologías, más bien las lodolitas de la otra formación. ¿Sí? También hay que mencionar acá que no se está midiendo torio directamente, son equivalentes, es decir, el torio 238, el isótopo más abundante del torio, decae en una serie. Bien, él no es gagma emisor, sino que en el caso de la serie del torio, lo que se está midiendo es el talio 210, ¿sí? Que es el gagma emisor de mayor intensidad. También se mide potasio, el potasio 40 es radiactivo, ese sí lo estamos midiendo directamente, pasa a calcio y argón. Y el potasio, justamente, los valores de potasio medidos por el equipo de Gagma están asociados justamente donde también están los de torio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se alojan las arcillas. Bien. Entonces, fíjense, es bastante importante que nosotros íbamos con el equipo, el espectrómetro, las primeras veces que fuimos aquí hacia la zona del Maizal, era época de lluvia, había muchísima vegetación. Cuando nosotros empezamos a caminar por acá, bueno, primero habíamos medido esta parte de aquí del camino, estamos impresionados con los valores de uranio, el equipo da un sonido cuando el valor es anómalo, ¿sí? Digamos que indica los valores a partir de los cuales el equipo sonaría. Entonces él te va pitando con una chicharra parecido a los contadores Geiger antiguos. Y cuando nosotros estábamos caminando por acá, según los mapas geológicos, esta es otra formación. Los valores eran altos y justamente empezamos a entrar en el contacto con la formación Puyango y el espectrómetro, bueno, se volvía como loco a pitar, justamente también aquí en la zona del Maizal. Entonces, en estos mapas, bueno, en este diagrama de dispersión de uranio contra torio, podemos observar claramente dos poblaciones litológicas. Donde el torio tiene mayor concentración, podemos hablar de las lutitas no mineralizadas, y donde el uranio tiene mayor concentración, estamos hablando de las calizas negras que están mineralizadas, las del depósito de Puyango. Hemos hecho análisis mineralógico, aquí solo les muestro, bueno, un difractograma de esas calizas negras, principalmente están compuestas de calcita y de cuarzo, y luego se consiguen algunas arcillas, algunas micas como biotita y arcillas como la hilita. Y en algunas muestras se han detectado estos minerales de vanadio, sherbudita, rosita, roneborgita. Son vanadatos, ¿sí? El problema es que cuando hacemos la cuantificación por un método que se usa y un software, método de Rietveld, obtenemos una concentración de alrededor del 1%. Entonces estamos en el límite del error de la técnica, por lo cual es necesario que esto sea corroborado por otra técnica analítica, de análisis químico mineral. También hemos detectado fosfatos, fluorapatitos y una fase llamada uranofpatita, que previsiblemente, digo, de acuerdo a la geoquímica, sean los minerales que alberguen al uranio. Bien. Luego aplicamos en algunas muestras, no en columnas, sino muestras aleatorias de rocas, relaciones elementales para determinar las condiciones redox de sedimentación, ¿sí? Basado en la literatura. Y conseguimos que para este estudio, publicado, bueno, que di una conferencia, perdón, un póster en el Goldmich 2019, el año pasado, obtenemos que la mayoría de las muestras, digamos que se depositaron bajo condiciones anóxicas eosínicas. Y por eso, bueno, tiene esa coloración, esa cantidad de materia orgánica y probablemente varios de estos elementos redosensibles estén ahí alojados por el hecho de que se depositaron bajo condiciones reductoras. ¿Sí? Con algunos datos hemos hecho algunos análisis geoestadísticos preliminares, ¿sí? Por ejemplo, análisis tipo clúster, ya esto en el campo en el doctorado, y conseguimos, por ejemplo, esta asociación que nos da la geoestadística, el vanadio con el zinc, ¿sí? Y, por ejemplo, el fósforo asociado con las tierras raras, ya tenemos ahora datos de tierras raras, uranio y níquel. Bueno, hay que también mencionar que aquí no hicimos
lo que se llama la estandarización y la normalización, y ya toca hacer eso con los nuevos datos que tenemos, bien, y otro tipo de análisis geoestadístico para obtener mejor información. Pero ya lo que nos está dando tiene sentido geoquímico, tiene coherencia, ¿no? El vanadio con el zinc ya lo hemos visto en los mapas geoquímicos, y el hecho de que, por ejemplo, tengamos fósforo con uranio, ¿sí? Aquí vemos en otro análisis factorial, por ejemplo, y aquí sí vamos a observar la relación zinc-vanadio con el carbono orgánico total, por ejemplo, ¿sí? Tiene cierto agrupamiento de estas variables, ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos fósforo con tierras raras pesadas y uranio, y aquí es algo extraño, ¿no? Que habría que revisar porque esto apenas es un análisis estadístico y como les digo, hay que hacer otros procedimientos. El níquel está acá, ¿sí? Pero pudiésemos decir, suena extraño porque más bien el níquel pudiese estar asociado con el vanadio en las porfirinas. Y por otro lado, bueno, tenemos la sílice con otros elementos que más bien nos indicarían como esos minerales detríticos que pueden haber en la roca. Luego, en estos últimos par de años, especialmente en este año, he tenido la oportunidad de hacer los primeros trabajos de quimioestratigrafía. Y bueno, lamentablemente, en medio de la pandemia, obtenemos resultados son por el equipo de fluorescencia de rayos X, pero que nos dan bastante digamos, datos curiosos o datos importantes. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es la tesis de Aguinzaca y Celi de este año, ya geólogos, ya ingenieros ya, y observamos aquí valores máximos de vanadio de 6.320 ppm, de níquel de 1.110 ppm y de zinc de 4.380 ppm. ¿Sí? Aquí vemos una muestra de una caliza negra, ¿sí? Caliza bituminosa, y las condiciones de sedimentación indican que fueron condiciones eusínicas, ¿sí? Bajo las cuales se formaron estas rocas. De hecho, en algunas muestras se observa incluso pirita, por ejemplo, ¿no? Luego en la tesis de Quesada, que está a punto ya de graduarse, a Luis, que le agradezco también a los muchachos por su trabajo, se hicieron estudios quimioestratigráficos ya en la parte alta, ¿sí? En la zona del Maizal, donde se pudiesen conseguir afloramientos en las quebradas que están arriba. Y aquí los valores de vanadio, si bien ya van disminuyendo, ¿sí? Y se consiguen condiciones que van cambiando, pueden ser condiciones eusínicas, anóxicas y ya subóxicas, lo que estaría indicando que, bueno, hubo transgresión o regresión marina, esos procesos que fueron cambiando las condiciones redox en la columna de agua y por lo cual los valores de vanadio y de los otros elementos redosensibles fueron disminuyendo. Bien. Bueno, finalmente, para concluir, podemos decir que el depósito de Puyango, bueno, contiene vanadio, uranio, zinc, pero otros elementos. De hecho, acabamos de recibir datos de tierras raras, ¿sí? Análisis hechos en Canadá. Bien, llegaron un poco tarde para los tesistas, pero bueno, tenemos esos datos. Entonces podemos hablar de níquel, de las tierras raras. Habría que evaluar cuál es la concentración, si son importantes desde el punto de vista económico, que se formó bajo condiciones anóxicas eusínicas en un ambiente marino, ¿sí? Esto, bueno, estamos ya comprobando lo que han dicho los geólogos en trabajos previos, pero que quizás con la quimioestratigrafía estamos dando, digamos que un aporte muy valioso a esa hipótesis. Posiblemente el vanadio, junto con otros elementos de interés económico, estén asociados a la materia orgánica. Si bien estamos haciendo diferencias a partir de análisis de roca total, pareciera y tiene sentido que el vanadio esté asociado, por ejemplo, a las porfirinas. Entonces, lo que queda de aquí en adelante es que hagamos ya análisis de geoquímica orgánica, tratar de caracterizar el tipo de materia orgánica, biomarcadores, y hacer análisis ya de química mineral con alguna técnica que nos permita, ¿sí? Entonces, se deben hacer también trabajos quimioestratigráficos con diferentes fines para determinar condiciones, para evaluar cuáles son las capas que están más enriquecidas, si están enriquecidas, por ejemplo, en todos los elementos o solo en vanadio y zinc, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, como ya les dije, sería de gran importancia identificar las fases que albergan al vanadio, al uranio, al zinc, a los otros elementos, con el uso de técnicas de análisis de química minerales, ya sea microscopía electrónica de barrido, microsonda, láser ablation ICP masa, etcétera, ¿no? Por supuesto, todo esto es costoso y lamentablemente no tenemos la disposición en nuestro departamento. Bueno, finalmente quiero agradecer a los digamos, instituciones que desde estos años hemos estado colaborando y me han ayudado a mí, bueno, inclusive a los tesistas, ¿sí? Por supuesto, la Universidad Técnica Particular de Loja, mis colegas, geólogos, ingenieros químicos, ¿sí? Que estamos trabajando en Puyango. Tenemos ya dos proyectos, un proyecto que culminó de
De geoquímica ambiental tenemos uno de innovación de geometalurgia, y si Dios quiere vamos a tener otro. Al Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra, ¿sí? El doctor Antonio Delgado Huertas del Laboratorio de Biogeoquímica de Isótopos Estables. Ya tenemos unos datos de isótopos de carbono y oxígeno. Por cuestión de tiempo no se los muestro. A la Comisión de Energía Atómica Argentina, la CONEA, especialmente mi amigo Luis López, que nos ayudó con algunos análisis. ¿Sí? Hemos siempre estado trabajando en colaboración técnica. ¿Sí? A la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela de Minas y Energía, mi tutor José Eugenio Ortiz. ¿Sí? Espero que pronto nos veamos y podamos seguir trabajando haciendo los análisis de geoquímica orgánica. Y el Organismo Internacional de Energía Atómica me ha permitido incluso hacer algunos análisis fuera en Canadá. ¿Sí? Pudimos mandar muestras. Y siempre tengo la cooperación, digamos, de algunos de los integrantes del organismo. ¿Sí? Están muy interesados. ¿Sí? Y la verdad que han ayudado bastante. He estado presente en algunas reuniones técnicas, coordiné un proyecto para Venezuela, entonces, bueno, es bastante importante el organismo, ¿no? Y también quisiera agradecer a dos personas, como mencionó la profesora Liliana, dos pioneros en la geoquímica en Venezuela que han influenciado mucho en mí para que estudie el tema de los yacimientos minerales, de minerales radiactivos, que son el profesor Pascual y el profesor Sifonte. Con mucho cariño siempre los recuerdo, mantengo en contacto con el profesor Pascual. Y bueno, finalmente espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias al profesor John Manrique por su ponencia. A continuación iniciamos la ronda de preguntas, las cuales las pueden realizar por el chat o con la opción de levantar la mano para hablar directamente con el profesor John y realizarle sus preguntas. Ok, en el chat tenemos a José Arturo Huartán. Felicitaciones a todos los organizadores de este evento y gracias por la invitación. Felicidades al compañero John Manrique por su valioso aporte a los estudios de nuestra región sur de Ecuador. Manuel Moreira Ramírez, grande amigo, buena Gracias, presentación, felicidades. Gracias, Lisbeth Manuel. Flores, excelente presentación, interesante tema. Jaswil Guzmán, gracias John, de verdad, excelente presentación, un abrazo. Edward Linares, hola John, excelente presentación. Hoy en día se está promoviendo la explotación de minerales a partir de colas y desechos. En general, bastante interesante tu observación acerca del coque en el complejo José. Puyango me hace recordar un poco a la luna aquí en Venezuela, tanto en litología y metalogénica. ¿Crees que hay alguna relación genética de alguna forma entre lo que se observa en Puyango y las formaciones cretácicas venezolanas? Un abrazo. Gracias por tu pregunta. Y sí, digamos que en esta parte, esa cuenca, quizás por la tectónica, la geodinámica, no produjo yacimientos petrolíferos, que bueno, la tectónica también juega un papel importante, ¿no? Pero son de la misma edad, son cretácicas y quizás estén relacionadas con esos eventos anóxicos mundiales. De hecho, aquí en Ecuador existe la cuenca petrolífera, digamos, en la cuenca oriental, donde afloran también rocas cretácicas de la formación Napo, si no me equivoco, y me corrigen mis compañeros los geólogos acá de Ecuador. La formación Napo es equivalente, como decir, la luna en Venezuela. Y ya hemos hecho algún trabajo de una tesis en una zona de acá de la provincia de Zamora, Chinchipe, y conseguimos una capa con valores parecidos a los de Puyango en la concentración de vanadio. Entonces, digamos que ese comentario es bueno porque viendo ahora desde el punto de vista de yacimientos minerales, las rocas madres en Venezuela, la Luna, Querecual, etcétera, pudiesen ser considerados, y habría que, seguramente habrán datos, la profesora Liliana, el profesor Salvador, el profesor Groning, etcétera, que tengamos datos de estos metales críticos, vanadio, zinc, níquel, etcétera, en estas rocas madres generadores de hidrocarburos, que en algún caso pudiésemos, desde el punto de vista de yacimientos minerales, verlo como yacimientos no convencionales. De hecho, hoy en día algunos países explotan las lutitas negras. ¿Sí? Hay un caso en Finlandia que ellos explotan la lutita negra y extraen diversos metales de ahí. Hoy en día creo que hay que aprovechar todo lo que se tiene. Pero sí es curioso. De hecho, yo tengo una idea. Por ejemplo, hay capas de fosfatos, que ya a lo mejor Edward hablará de esto, también de esa edad cretácica, y tenemos como una provincia, pudiésemos llamarlo a grandes rasgos, una provincia metalogénica de fosfatos, ¿sí? Que a veces están relacionados con estos tipos de rocas en el mismo ambiente de plataforma.
que tenemos Navalle en Venezuela, en Colombia también afloran, de hecho hay un yacimiento parecido a Puyango en Colombia, que está siendo explorado por la U3 U8 Corporation canadiense, y es muy similar a Puyango. Tenemos aquí fosfatos en Ecuador, en la zona también de la cuenca oriental, y tenemos fosfatos en Perú, entonces digamos que puede haber como una especie de provincia, desde el punto de vista de yacimientos minerales, una provincia metalogénica, donde hubo gran cantidad de acumulación de materia orgánica y de metales. Ok, continuamos con las preguntas en el chat. Luis Manrique, excelente John, felicitaciones, orgullo de Venezuela y la UCB en el mundo. Gracias, hermano. Marvis, hola John, muchas felicidades por tu parte de la familia, excelente tu trabajo, saludos desde Venezuela. Muchas gracias. Excelente exposición, ingeniero, de Eddie Robles. Muchas gracias, estudiante de aquí de la titulación. Carlos B. dice, hola John, felicitaciones por tu presentación, mucho éxito en tus proyectos, un abrazo. Un abrazo. Carmen Milena López, felicitaciones John, excelente presentación. Pregunto si se ha realizado análisis de posibles metales en el maíz que cultivan en la zona que presentaste. Gracias, profe. De hecho, sí, no se han hecho todavía, pero está, digamos, la idea. Tenemos que promover un proyecto, digamos que de geoquímica ambiental, porque en ese maíz justamente nosotros echamos broma porque decimos que no queremos comer nada que venga de ahí, porque justamente la zona donde hay mayor reactividad es donde está sembrado el maíz. Y hablamos con un profesor que vino de España, que es especialista en temas de radiactividad, y bueno, nos dijo que tomáramos las muestras de maíz, hay que procesarlas y enviárselas a ver cómo está dando los distintos isótopos radiactivos, porque es bastante interesante y es un riesgo, ya es un riesgo para la población. Emmanuel Almorrer, felicitaciones por la presentación. ¿Existen otros depósitos o cuerpos mineralizados de zinc en la zona? En términos de cuenca, son cuencas con predominio calcáreo. Conozco un posible análogo en los depósitos de basante Coromandel de zinc y fósforo y sería interesante para comparaciones y correlaciones. Sí, muy buena tu pregunta, porque bueno, lo que he estado leyendo, estudiando, hemos estado viendo de la geología de esta zona, no parece haber alguna mineralización de zinc, o sea, de origen de sulfuro. Quizás aquí, igual que pasa con el níquel, el zinc tenga algo que ver con el vanadio en estos compuestos organometálicos. Entonces habría que seguir estudiando. De hecho, bueno, esa misma, la cuenca Lamor-Lancones continúa aflorando en Perú, en el norte de Perú, entonces habría que, bueno, desde el lado peruano, quizás ya han hecho algunos estudios, ¿no?, acerca de esta zona, pero no hay mineralizaciones de zinc que sepamos, ¿no?, porque pueden haber estado asociados también a las volcánicas, a las lavas ahí del arco Celica. Luis Vicente García, felicidades a John Manrique por la excelente presentación y también a los organizadores de este evento. Felicitaciones a la profesora Liliana López. Muchas gracias, profe. El profesor Luis nos está ayudando, diseñó un mini reactor de acero inoxidable y estamos haciendo pruebas hidrometalúrgicas de extracción de vanadio, lixiviaciones ácidas. Muchas gracias, profe. Manuel Moreira Ramírez, ¿qué piensas tú allí en tu área de estudio? ¿Quién dicta el comportamiento del vanadio? ¿El ciclo del hierro y manganeso o la materia orgánica? ¿O pueden ser ambas dependiendo de las condiciones redox? Buena pregunta. Yo pienso que ahí sería lo que está controlando, digamos, la concentración de vanadio sería las condiciones anóxicas, ¿no? Que el vanadio se redujera a vanadio +4 y formara quizás, todo esto hay que corroborarlo, las porfirinas, algunos otros compuestos orgánicos y vanadio +3 también. Entonces ahí yo creo que lo que está controlando serían las condiciones físico-químicas. Katia Arriategui, saludos John, excelente evolución profesional. Gracias por colaborar siempre con nosotros. Muchas gracias, profe. Y así continuaré. Siempre para mí es un orgullo haberme formado en el instituto, también haber sido parte de unos años siendo profesor y siempre estoy pendiente de lo que sucede allá, ¿no? Y con mucho gusto colaboraré en lo que pueda. Manuel Moreira Ramírez, sabes que estoy a la orden. Emmanuel Amorrer, Gracias, Manuel. muchas gracias y felicitaciones por el trabajo realizado. Muchas Daniela gracias. Elizabeth Hurtado, felicitaciones a los organizadores y al ingeniero Manrique, excelente exposición. Muchas gracias.
Bueno, si más nadie tiene alguna pregunta, vamos a realizar el reconocimiento al profesor John Manrique por su ponencia. Le otorgamos el siguiente reconocimiento a John Manrique por su valiosa participación como ponente en el evento Ciclo de Conferencias Geoquímica y Ambiente, doctora Liliana López, Caracas, Venezuela. Por su ponencia Yacimientos Minerales de Vanadio, caso de estudio Puyango, Ecuador. También queremos informarles que esta tarde tendremos nuestra siguiente conferencia titulada Exploración Geoquímica de Superficie para Hidrocarburos, Fundamentos y Métodos, a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, dictada por el doctor Groni Carván. También queremos invitarles a que se inscriban en el curso de contaminación por plásticos y microplásticos, acreditado por la Universidad Central de Venezuela y dictado por la doctora Adriana Gamboa. Bueno, sin más que agregar, le agradecemos al magíster John Manrique por su participación en esta conferencia y a todos los presentes por su participación el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchachos, y que sigan, digamos, desarrollando este tipo de actividades que, bueno, por cuestión de la pandemia lo estamos haciendo así, pero también tiene sus ventajas, ¿no? Podemos conectarnos distintos profesionales en otras partes del mundo, sobre todo nosotros que hemos tenido que emigrar. Muchísimas gracias y felicitaciones a la profesora Liliana y a todos los profesores allá en el instituto. Le mando un gran abrazo. Gracias a usted, profesor.